en la que nos acompaña la expositora, la doctora Joana Muñoz, a quien también le agradecemos su presencia. Le recordamos a todos una solicitud muy especial de apagar los micrófonos durante la clase, no escribir en el chat. Y recuerden que al final se va a dar una sesión aproximada de 10 minutos para realizar las preguntas pertinentes al tema que se trata el día de hoy, para lo cual vamos a usar la mano virtual. Y también se les recuerda que todas las clases van a quedar grabadas y se suben al canal de la academia a la mayor brevedad. Muchas gracias a todos por su presencia y le damos paso a la doctora Joana. Ay, muchísimas gracias. Bueno, buen día para todos, bendiciones para todos, muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Entonces, nos ponemos en modo oración, pidiendo la presencia del Espíritu Santo para que todo lo que salga de mí venga de Él y pueda llegar a ustedes y dar ese fruto que se necesita en todos los procesos de formación y evangelización, que quede una huella en el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos decir, lo que debemos pensar, lo que debemos hacer, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, para la gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, hoy tenemos un tema muy bonito, que es el del tercer mandamiento, santificar las fiestas. Y lo que en esta oportunidad he querido hacer es darle ese zoom, ese foco a la Santa Eucaristía, pues que es como nosotros los cristianos católicos santificamos la fiesta y el día del Señor. Entonces, vamos a ver las imágenes que les tengo preparadas para cada temita y cada reflexión que les quiero compartir. Bueno. Entonces, tercer mandamiento. Recordemos que estamos en los mandamientos que son los que se dirigen directamente a Dios, y los otros son los primeros 3, y los otros 7 mandamientos son en los que vemos el amor a Dios, pero a través del prójimo. Bueno, entonces, en este mandamiento de santificarás las fiestas, vamos a repasar qué dice nuestro catecismo sobre este mandamiento. Ustedes saben que nuestro catecismo católico es nuestra carta de navegación en todo, en absolutamente todo, es nuestra fuente principal, después de la Biblia claramente, es nuestra fuente principal de lo que la Iglesia pues nos ha enseñado, nos pide y debemos obedecer. Entonces el catecismo dice sobre este mandamiento: Dios confió a Israel el sábado como signo de alianza. Este día nos recuerda que es el 7º día donde Dios descansó. Vemos que el pueblo de Israel celebraba después de entregar la tabla que entregó Dios a través de Moisés, celebraba esta fiesta, la Pascua, como recordación también de la liberación del pueblo de Israel de la opresión en Egipto. Entonces, digamos que pues para ellos era el Shabbat, el día sábado. Ustedes recuerdan que en la Biblia hay muchísimos pasajes donde se referían rigurosamente a ese día, porque era el día en que se prohibía absolutamente toda actividad, todo trabajo, era un día dedicado solamente al culto divino. Y por eso incluso Jesús entra a veces en controversia, porque ellos, los fariseos, le cuestionaban a Jesús por qué sanaba en sábado. Y recuerden que él decía, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. O sea, es decir, que el hombre podía hacer obviamente el bien y todo lo que lo condujera a Dios en el día sábado, como era lo que él hacía sanando a los enfermos.
Ese día sábado del pueblo judío es el que ya en los cristianos, después de Pentecostés, se convierte en el primer día de la semana en el que resucitó Jesús y es el día domingo. Ese día domingo es el día del sol, es el día del Señor y es una fiesta de precepto. Nuestro catecismo católico nos indica claramente cuáles son esas fiestas de precepto. Precepto es decir, que es obligatorio asistir a la Santa Eucaristía ese día, y todas las que trae el catecismo, que son las fiestas especiales, que ahí mismo están escritas. La falta de la Santa Misa los días de precepto, sin excusa válida, es pecado grave. O sea, es un pecado que digamos que ahí ni siquiera tenemos que entrar a considerar los 3 elementos del pecado grave, sino que ya por mandamiento de nuestra Santa Iglesia es un pecado grave y hay que confesar. Claramente esa es la ocasión en que yo no voy a misa pudiendo hacerlo porque no quise, no porque tuve alguna excusa válida como la enfermedad o como, bueno, algo que me lo impidiera totalmente y que yo, pues, a pesar de haber querido, no hubiera podido asistir, pero es pecado grave. Cuando pienso en este mandamiento y en esta obligación y este deber que nos trae el catecismo, siempre se me viene como a la memoria cuando nosotros salimos a vacaciones, ¿no? Digamos que nosotros podemos ser muy juiciosos en este mandamiento cuando estamos pues en nuestra rutina diaria, cuando estamos en nuestras actividades cotidianas. Y bueno, ya sabemos que la misa es precepto y para nosotros los católicos, practicantes y activos, pues es obligación y es un deber, y no solamente deber y obligación, sino un placer asistir a la Santa Eucaristía el día domingo. Pero recuerdo también, digamos, como cuando estamos nosotros de vacaciones, cuando estamos, y muchas veces pues sí es posible que no sea factible ir a la Santa Eucaristía porque no, pues realmente físicamente es imposible, no tenemos la Santa Eucaristía, un templo cerca, un templo católico cerca, pero creo que sí es deber del católico activo siempre buscar la forma de hacerlo. Es decir, o sea, que si nosotros, es como, yo digo, es que nosotros no sacamos a vacaciones a Dios. O sea, el hecho de estar en vacaciones ya, per se estar en vacaciones no es una excusa válida para no asistir a la Santa Eucaristía un domingo. Es como si lo sacáramos a él a vacaciones. Imagínense lo que nos pasaría a nosotros si Dios nos saca a nosotros a vacaciones y de repente decide pegarse unas vacaciones con nosotros y como que descuidarnos en algún momento. No, eso no pasa. Entonces, siempre pienso que nosotros en vacaciones también tenemos el deber de cumplir este mandato y hacer lo posible por asistir a la Santa Eucaristía. De repente, si nos vamos y nos trasladamos, no sé, estamos vacacionando en una isla donde definitivamente ni siquiera hay un templo católico, bueno, ya el Señor sabe y conoce nuestro impedimento, pero siempre que lo podamos hacer es deber de un católico fiel a su iglesia, a sus mandamientos, hacer. Bueno, dice el catecismo también que los fieles deben abstenerse de trabajos o actividades ese día que impidan el culto a Dios y evitar imponer sin necesidad a otro lo que le impediría dedicar este día al Señor. Ahí se me viene también a la mente cuando nosotros mismos de repente, sin necesidad de hacerlo, hacemos trabajar a alguien el domingo. Entonces, digamos que posiblemente estamos también impidiendo que esa persona cumpla con su deber de culto a Dios. Hay personas que sí definitivamente tienen que, pues, para llevar el sustento a sus casas, trabajar el domingo todo el día, que les es imposible, pero incluso el catecismo se encarga de esos casos y dice, cuando por alguna razón ya social, económica, incluso legal, cultural, no sea posible hacerlo, de todos modos ese día se deberá vivir, aún dentro de lo que se esté haciendo, dándole el culto al Señor y como una alabanza también a Dios. O sea, hay que recordar siempre que es un día al Señor, es un día al Señor y es un día en el que estamos dedicados, pues dedicándonos a Él. Bueno, aquí entonces, digamos que si el mandamiento es entonces santificar las fiestas, que para nosotros, los cristianos de esta era contemporánea, es asistir al santo sacrificio, los días de precepto, vamos a ver, digamos, qué es realmente la Santa Eucaristía para nosotros, cómo la concebimos, cómo la vivimos, cómo, si nosotros realmente la entendemos. A veces yo creo que el hecho de no enamorarse uno de la Eucaristía es porque como que no es consciente de lo que pasa en ella, no le saca el mayor provecho, no la disfruta porque no la entiende, como que va y sale igual, como que entra y como que no pasa nada
en sus mociones interiores como que no pasa nada cuando sale una Eucaristía, y por eso pues hoy por hoy viven tan desiertos los templos en el momento de las Eucaristías, incluso la de los domingos o las de entre semana, pues como que viven muy solas, más aún después de lo que vivimos en la pandemia, donde tuvimos Eucaristías virtuales. Bueno, en ese momento fue necesario hacerlo porque pues se cerraron los templos, nos quedamos sin Eucaristía, y pues al menos podíamos hacer entonces nuestra comunión espiritual con la Eucaristía virtual, pero era porque realmente existía un impedimento de asistir a ella. Pero no sé si les ha pasado o tienen gente alrededor de ustedes que se quedaron como con ese hábito de la Eucaristía virtual, y entonces la oyen cotidianamente y sienten que fueron a la Eucaristía, realmente lo sienten. O sea, es como, yo pues la verdad no he podido entenderlo. Puede ser que eso sea, algo es algo, digamos, pues si no pueden asistir presencialmente a la Eucaristía, bueno, lindo que la escuchen, pero casi que escucharla es como, bueno, es como escuchar una prédica, pero realmente pues no estamos siendo testigos de lo que está pasando en esa Eucaristía, y lo peor de todo es que nos estamos perdiendo el regalo y el don de hacernos uno solo con el Señor a través de la comunión, que eso es lo que pasa, y ese es el gran regalo de la Eucaristía, ¿no? Es el gran milagro. Dice un santo, creo que es el Padre Pío, que si la gente realmente supiera lo que sucede en cada Eucaristía y lo que pasa en ella, pues los templos vivirían repletos. Mucho tendríamos que hacer cola. Hoy en día uno ve colas para ir a los restaurantes, para esperar una mesa, uno ve colas de pronto en un cine, en un teatro, pero creo que no va a haber colas en la Eucaristía para entrar. O sea, no, eso no está pasando, y es triste, es muy triste, porque realmente no estamos siendo conscientes de lo que está pasando y cada milagro que se da en cada celebración. Dice la palabra de Dios que cuando llegó la hora se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Estamos viendo a Jesús en su última cena. Estamos viendo ese regalo y ese legado que Él nos dio, pero que no es realmente hoy cuando la celebramos, no estamos conmemorando. Bueno, dice, sí, dice el sacerdote, se hace memoria de ese momento y de la última cena, pero realmente nosotros estamos viviendo una nueva cena con el Señor. Eso es lo que tenemos que tener muy presente, que cada Eucaristía es un nuevo compartir con Él, es casi como sentirnos esos apóstoles que estamos alrededor de Él, y por eso debemos vivir ese día, y ese como un regalo de Dios, es Él dándose, es Jesús donándose, es digamos como ver en lo que está pasando realmente la magnitud y el milagro que hay en esa presencia de Dios Eucaristía, de Jesús Eucaristía. Bueno, entonces, ¿cómo cumplimos nosotros, digamos, este mandato, este tercer mandamiento? Claramente participando en ese rito litúrgico. Hay muchos milagros eucarísticos que nos dan fe y nos confirman la presencia real del Señor en cada celebración. Carlo Acutis, el beato Carlo Acutis, pues documentó toda una página de internet donde están todos esos milagros eucarísticos con fechas, lugares, nombres, todo, absolutamente fotos. O sea, si no la han visitado, les recomiendo que la visiten. Quien aún todavía no siente con esa presencia real de Jesús en la Eucaristía, es muy bueno, muy formativo en documentarnos y empezar a investigar todos estos herramientas y estos recursos que tenemos del beato Carlo Acutis. También hace poco, muy poco, el 22 de julio del 2022, del año pasado, tuvimos un regalo para alguien muy cercano a Mater Fátima, que es el padre Carlos Espada de Pisidí, donde hubo un milagro eucarístico en la hora santa que se estaba celebrando allí con su comunidad. Y es muy bello ver, si aún no lo conocen, ver el video donde él cuenta exactamente cómo sucedió. Estaban en una hora santa de 2 horas, de 9 a 11 de la noche, pasó esto, pasó este milagro donde la hostia empezó a latir con los movimientos del corazón. Y dice el padre Carlos Espada que un médico presenció y vio y dijo que era exactamente el ritmo de un latido del corazón, de un corazón humano.
Y además, una persona, una mujer que iba ese día, esa hora santa, y que su conversión se da en esa hora santa, le pasó exactamente lo mismo cuando comulgó, y la comunión en su boca la tía como un corazón. O sea, imagínense la belleza, o sea, es como para uno, no sé, derretirse, o sea, de la emoción, de sentir eso. Entonces, fíjense, hermanos, que aunque a uno le parezca básico que todos los católicos que nos estamos formando, que estamos asistiendo a estos eventos, estas formaciones, parece básico y simple saber que sí, que tenemos que ir a misa el domingo, no sabemos cuántos de nosotros realmente vivimos esa Eucaristía con pasión, con emoción. No sabemos cuántos de nosotros realmente siente como esas mariposas en el estómago cuando está ante la presencia de Jesús Eucaristía. Porque es que está ahí Él, o sea, está presente, está vivo. Entonces, realmente entender la Eucaristía así, pues es realmente desearla, es querer hacernos parte con Él y disfrutar y ser testigos del milagro más grande que hemos conocido y que hemos vivido, que es la presencia de Jesús en la Eucaristía. Muchas veces nosotros y muchas personas somos dados a perseguir el milagro, a decir que allí se apareció la Virgen. Bueno, eso es muy lindo y sí es muy bonito y claro que nos llama la atención, pero es que a veces digamos que eso que parece ser tan extraordinario, pues no nos damos cuenta que sucede en cada celebración eucarística y como que lo pasamos como si fuera algo ordinario, una misa más. Entonces es empezar a hacer conciencia de lo que está pasando en cada Eucaristía, entenderlo y sentir a Jesús ahí. Y es que sentir que cuando el Padre eleva la hostia ya consagrada, pues Él nos está irradiando toda su santidad. Es la oportunidad para impregnarnos de Él, para impregnarnos de su aroma de santidad. Y cuando vamos con esa convicción y esa pasión y esa emoción, eso sucede, hermanos, y por eso es que la Eucaristía derrama sobre cada persona a la que asiste a ella compasión, emoción y disposición, y un corazón abierto derrama una gracia santificante, que es algo sobrenatural, que es derramado sobre nosotros y que nos va a quedar en un efecto que se va a reflejar en todos nuestros actos y en toda nuestra vida. A medida que vamos haciendo más asiduo a la presencia en la Eucaristía, pues esos regalos del Señor se van a transfigurar en nosotros, casi que podemos decir como los apóstoles en la transfiguración, qué bien se está aquí, Señor, qué bien se está aquí. Es como si quisiéramos congelar el momento en que Jesús está ahí elevado y como que si quisiéramos quedarnos ahí mirándolo, contemplándolo. Y así vivimos la Eucaristía realmente con pasión y ya no nos queremos perder ninguna. Queremos asistir, mejor dicho, cada vez que podamos asistir a la Eucaristía, no solamente la del domingo. Cualquier Eucaristía tiene ese valor porque en todas está Él, no solamente la del domingo, en todas está Él. Entonces, la Eucaristía, muchos de ustedes lo deben saber, cómo se divide, tiene varias partes, tiene una estructura que es uniforme para todas las Eucaristías que se celebren en todos los países y en todos los idiomas. La Eucaristía tiene una estructura igual para todos, eso es lo que nos une a nosotros la Iglesia Católica, que es una primera parte que son los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, una de las partes principales, la liturgia de la Eucaristía y los ritos de despedida. Vamos a hacer un poquito de zoom como en cada una de estas partes, pero sobre todo, hermanos, no para enseñar lo que seguramente ya muchos saben, porque muchos han hecho cursos de liturgia, muchos están en sus apostolados, en sus parroquias, pueden ser ministros de la comunión, proclamadores de la palabra, y digamos que esto resulta ya algo conocido para todos. Aquí lo que les quiero invitar es como a que reflexionemos sobre esos momentos de la Eucaristía en donde más podemos aprovecharlo a Él, donde podemos unir nuestra cotidianidad y nuestra carne con su divinidad, nuestra pequeñez con su grandeza, es unir como esa oscuridad nuestra con su luz, es dejarnos irradiar por esa luz y esa santidad que recibimos de Jesús sacramentado. Bueno, aquí tal vez la reflexión que surge indudablemente es si asistimos a la Eucaristía cada vez que podemos hacerlo. Yo creo no sé, yo digo que Jesús, pues cuando nosotros conocemos desde Jesús a través de la palabra, cómo sentía, cómo vivía, que también lloró,
que también sufrió en la agonía en el huerto de Getsemaní, pues nosotros también podemos entender que ese Jesús, no sé si hay alguien en el chat que me dice que levantó manitos. ¿Será que hay alguna pregunta? No sé si. Ah, ya. Que estoy lejos del micrófono o muy rápido. Ay, perdón. Sí. Listo. Muchas gracias. Sí, señora. Bueno. Entonces, no sé si devolverme o continuar donde estoy. Perdónenme, me emocioné. Tal vez sí aceleré mucho el ritmo de mis palabras. Manitos de Mater Fátima, ¿me pueden decir si ya me están oyendo bien o tengo que hacer algo para mejorar el sonido? Le estamos escuchando bien, de pronto habrá algunos que tengan alguna interferencia, pero en general se le está escuchando bien, doctora. ¿Y muy rápido? Bueno, voy a desacelerar un poquito. Es que como hace 8 días no nos quedó tiempo para pronto que las personas participen y nos compartan también algo que nos quieran compartir, entonces por eso trataba como bueno, pero vamos. Bueno, entonces les decía que la Eucaristía es un milagro, cada Eucaristía es un milagro. La del lunes, la del martes, toda Eucaristía a la que asistimos es un milagro, es algo sobrenatural que debemos aprovechar al máximo. Y que Jesús, ese Jesús que hemos conocido en todas las historias y en todos sus pasajes, pues es un Jesús también emotivo, ¿no? Porque él tiene la humanidad nuestra, él es divinidad y humanidad. Y en esa humanidad, pues yo siento también que él muy seguramente, digamos que, pues hoy ya en el cielo, en Dios hecho, en esa fusión con Dios, pues puede sentir también esa tristeza de ver, digamos, a sus hijos o que no asisten a la Eucaristía, o que van con ese desánimo, o esa desidia, o esa apatía. Yo no sé si ustedes han escuchado esta frase de vamos a misa temprano y de una vez salimos de eso. O sea, como si lo primordial el día de domingo fuera hacer otras actividades y como que la misa nos queda ahí como medio, ay, sí, salgamos de este compromiso, o chuleemos rápido esto para podernos ir a otras actividades que nos gusten más. Digamos que pensar solo en eso, hagamos un poquito de conciencia en eso y pensemos cómo se sentirá Jesús de ver que todo lo que ha hecho por nosotros, dar su vida por nosotros, y solo una horita a la semana, los que vamos solo el domingo, o los que, o sea, que se le dedique con desidia, con falta de ánimo, con pereza, con a veces por cumplir y ya, pero no hay realmente esa emoción de asistir a estar con el Señor esa hora y hacerlo feliz, o sea, hacerlo realmente sonreírle a Él en esa unión que tenemos con Él, porque eso es lo que tenemos con Él, una unión. Mucha gente dice que no asiste a la Eucaristía porque los sacerdotes son más pecadores que uno, porque tienen una relación directa con Dios, porque ellos oran donde quieran y es una relación pues que no necesita nada religioso, pero pues creo que está muy mal. O sea, la Eucaristía es el regalo que Él nos dio, es quedarse con nosotros. Y los sacerdotes pues están consagrados, es un sacramento instituido por Jesús, cuando le dio a Pedro las llaves del reino de Dios, cuando le dijo que todo lo que hagan, digamos, será atado en el cielo, desatado en la tierra, atado en la tierra, desatado en el cielo. O sea, como todo lo que ellos tenían que hacer, ese encargo que el Señor les hizo, era para dirigir su iglesia, para dirigir como buenos pastores la iglesia. Entonces es cierto que algunos de nuestros sacerdotes pues han olvidado esa misión, de pronto han perdido ese primer amor que tuvieron cuando se ordenaron, de pronto como humanos han caído, pero esa no puede ser la excusa para no asistir a la Eucaristía o para rechazar nuestra iglesia. Lo que nosotros tenemos que hacer y el deber que tenemos que hacer es orar por ellos, orar porque nuestros pastores vuelvan a su camino. Si alguna vez vemos un sacerdote que no trata bien a sus fieles, que no da el amor o no refleja ese amor que Jesús tiene y que deben reflejar ellos,
pues orar por él, pero no podemos, digamos que echarle la culpa al Señor por lo que hacen sus presbíteros, o sea, eso no puede ser y no es justo con el Señor eso. Entonces nosotros asistimos a la Eucaristía así, nos guste o no nos guste el sacerdote, nos trata bien o no nos trate bien, porque es que lo que va a pasar en la Eucaristía pasa a pesar del sacerdote que la esté oficiando. Y además hay muchos sacerdotes santos, muchos y buenos sacerdotes que tal vez esos no son los que vemos en las noticias y tal vez ellos no son los que nos hablan más, sino siempre de los que de pronto no están por un buen camino o por alguna razón han caído. Pero hay muchos buenos sacerdotes en nuestra iglesia y hay que amarlos, hay que comprenderlos, hay que perdonarlos y hay que orar por ellos. Entonces no dejemos que por unos pocos paguen todos, y mucho menos que pague Jesús, a quien no se le puede responsabilizar de las equivocaciones de su iglesia. Bueno, entonces vamos a continuar. Estos ritos iniciales, como sabemos, dentro de la Eucaristía están dados pues por la entrada al templo, el saludo que se hace, el acto penitencial, el gloria y la oración colecta. Dice la palabra que antes de juzgar, examínate a ti mismo y en el día de la visita encontrarás perdón. Ese acto penitencial es una oportunidad de oro para hacer nuestro examen de conciencia. Ustedes saben, por ejemplo, que dentro de la espiritualidad ignaciana, San Ignacio de Loyola recomienda mucho el examen de conciencia diario. O sea, casi que lo recomienda 2 o 3 veces, o sea, a mediodía, en la noche. Entonces, digamos que nosotros cuando vamos a la Eucaristía, ojalá si lo podemos hacer, ir todos los días, pues ahí podemos hacer ese examen de conciencia, aquí en el acto penitencial, que no sea, digamos, una fórmula que rezamos o repetimos de manera mecánica, de manera acelerada, sino un acto penitencial de corazón, o sea, casi que desde antes de asistir a la Eucaristía nosotros ya podemos estar pensando, bueno, ¿qué he hecho? ¿Cómo me he comportado? Hacer nuestro examen de conciencia. ¿Cómo ha sido mi comportamiento desde la última Eucaristía? Porque a través de la Eucaristía son perdonados los pecados veniales. Sabemos también que existen 2 tipos de pecados, veniales y pecados mortales. Padre Héctor nos explicó muy bien ahorita en la consagración todo el tema de pecados veniales y pecados mortales. Nos explicó que para el pecado mortal pues se requieren 3 elementos: el conocimiento sobre el pecado, el consentimiento, o sea, el deseo, la intención de causarlo, y que haya una materialidad o un daño grave sobre lo que se ha hecho. Y los pecados veniales, pues son aquellas faltas que pues nos ocurren o en las que caemos por nuestra debilidad humana, por nuestra concupiscencia, por nuestra esa tendencia al pecado, pero que no rompen la amistad con Dios. No rompen la amistad con Dios, sin embargo, la repetición de un pecado venial, me lo explicaba muy bien el padre Héctor, predispone, lo dice el catecismo, puede predisponer a un pecado mortal. Entonces siempre hay que estar muy vigilantes, no solamente de nuestras faltas graves, sino también de nuestras faltas leves, de esas faltas de pronto en las que estamos cayendo y que nosotros o somos permisivos o no nos damos cuenta y estamos como repitiendo una y otra vez. Entonces, esta oportunidad en los ritos iniciales del acto penitencial, digamos que podemos aprovecharla al máximo con esa conciencia de que en cada Eucaristía nosotros estamos siendo perdonados de las faltas leves. Imagínense esa ganancia tan bella, o sea, así podemos decir que si nosotros no estamos en pecado mortal, pues estamos en gracia. Cada vez que asistimos a la Eucaristía renovamos esa gracia santificante. Y esa gracia santificante es la que va a estar como una vela prendida en todas nuestras actuaciones, en todo, cómo nos relacionamos con nuestros hermanos, cómo estamos acatando, digamos, las cosas que Dios nos pide, cómo está. Y todo eso finalmente, hermanos, todo eso, el gran beneficio de todo eso es que se traduce en una paz, en una serenidad. Porque como veíamos en las 2 sesiones anteriores, pues el que tiene la conciencia tranquila está en paz, está sereno. Y eso también se traduce en muchas cosas, que es en la misma salud, en la salud mental, en la salud física. O sea, es que ser buenas personas es muy gratificante para Dios y para todos los que nos rodean. Entonces es muy lindo participar de la Eucaristía estando en esa gracia de Dios.
esas bendiciones no se hacen esperar, porque aunque escuchaban estos días que Dios no es transaccional, y lo he escuchado un par de veces y yo pensaba, sí, es cierto, digamos, no es transaccional, pero desde nuestro pensamiento humano, es decir, que si yo hago esto y me he portado bien, no puedo ir a exigirle al Señor, ven, yo quiero esto, ¿por qué no me lo concedes si yo fui a misa, si yo hice esto bien? No, o sea, no es transaccional en ese sentido, pero sí es un Dios de promesas, y es un Dios de promesas que se cumple. Entonces, muy seguramente, lo que nosotros estamos haciendo, porque todas las promesas en la Biblia están diseñadas y están escritas para el justo, y el justo es aquel que está en esa lucha constante, constante por ser un mejor hijo de Dios. Entonces, cuando estamos en esa lucha constante, pues sí hay promesas que nosotros nos podemos sentir beneficiarios de ellas. Lo que pasa es que el Señor es el que sabe lo que es bueno para nosotros, no nosotros. Por eso seguramente la respuesta que esperamos muchas veces, pues no la que queremos, pero el Señor sí sabe que es lo mejor para nosotros y es la verdadera fe, ¿no? Es la verdadera, es la fe madura. Realmente esa es la fe que el Señor nos está pidiendo. Entonces, en este momento la Eucaristía es muy importante para eso, para reconocernos pecador, para acudir a Él. Es como si en ese momento nos estuviera como lavando esa gracia de Él, lavando, haciéndonos limpios, quitándonos toda mancha. Obviamente, pues la idea, lo ideal, lo mejor, lo conveniente es asistir a la Eucaristía, pues, y poderlo recibir, ¿no? Y para eso, pues, es no estar en pecado mortal, que es lo que nos impediría esa comunión. Pero si estamos en ese estado de faltas que pueden ser lavadas con la sola presencia, asistencia profunda y de corazón a la Eucaristía, pues tenemos que tener la confianza que hemos recibido esa gracia y que hemos sido lavados y perdonados de nuestros pecados veniales. Bien, entonces, otra parte, una de las partes principales de la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra. Dice la palabra, y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando, interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Entonces, bueno, esta parte de la Eucaristía, pues están las lecturas que hacen los laicos, la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura cuando son las misas de precepto, el evangelio que lee o el sacerdote o el diácono, la homilía que solo explica el sacerdote. Después viene entonces la profesión de fe, nuestro credo, que normalmente se hace solamente pues en misas de precepto, misas dominicales, la oración universal también solamente, salvo que el sacerdote decida hacerla en misas de diario. Y bueno, digamos cuáles son las recomendaciones y cómo vivir plenamente esta liturgia de la palabra. ¿Y por qué es tan importante la liturgia de la palabra? Pues es un momento en donde debemos estar más concentrados y tratar de despejar cualquier dispersión que tengamos. No es fácil, a veces nosotros cualquier cosa como que nos despista, por eso es tan importante pedir el Espíritu Santo antes de escuchar esa palabra mentalmente. O sea, mientras el proclamador de la palabra pasa al ambón a proclamarla, nosotros en ese momento podemos estar haciendo como una invocación al Espíritu Santo, una jaculatoria, algo chiquitico que nos haga como recogernos interiormente y nos haga tener como la disposición para escuchar esa palabra, porque es ahí Dios que nos está hablando, la palabra de Dios es Dios mismo que nos está hablando. Entonces es como que a medida que la estamos escuchando, pues empezar a interiorizarla, empezar a reflexionarla, empezar a meditarla en ese mismo momento. ¿Qué me está diciendo Dios a mí? Escucha Israel, Israel soy yo. O sea, sentir cada vez que esa palabra es para mí, ese mensaje me lo está dando a mí. ¿Qué de lo que está en ese momento proclamando el lector está para mí? O sea, ¿qué me quiere decir el Señor con esto? Casi que estamos haciendo ahí una lección divina en plena Eucaristía. Por eso es tan importante estar atento a ella, saborearla, meditarla, estar atento a lo que pasa en la Eucaristía. ¿Quién vivió? O sea, cuando nos metemos en esa lectura y cómo fue eso, hacernos casi parte de esa lectura, vivirla paso a paso, contemplarla. Entonces es ver cómo esa palabra me está dejando a mí una enseñanza. Por eso se recomienda muchísimo leerla previamente, porque es que cuando la leemos previamente, pues yo ya como que llevo la idea de que, la primera lectura decía esto, entonces allá en el momento de la Eucaristía lo que hago es repasarla
Y después entonces el sacerdote en la homilía pues me hace como el recuento y la catequesis de todo lo que fue esa palabra que se predicó. Entonces evitar la dispersión, hacernos parte de la historia, saborarla, dejar digamos que esa palabra me toque, o sea, toque mi corazón. Eso es lo principal, dejar que la palabra me lleve a esa enseñanza del Señor, de lo que Él me quiere decir. Bueno. Bueno, sí parece que alguien tiene problemas en el audio, no sé si son muchos o solo una persona. Bueno, dice esta reflexión. Deja la palabra en tu vida una enseñanza, entonces preguntémonos eso, si realmente esa palabra me está exhortando, esa palabra está atravesando mi corazón y me estoy llevando algo de esa Eucaristía. Si realmente esa palabra me está tocando y me está transformando, porque es que si yo voy a la Eucaristía y salgo igual de como llegué, es algo que haya llegado pues con mucho gozo y mucha emoción y mucha pasión, pero si salgo como que no me pasó nada, como que sigo igual, como que sigo con mi carga, como que sigo con mi disgusto o mis malos pensamientos o mis malos sentimientos, pues realmente no estoy viviendo la Eucaristía como debería vivirla. Y es algo que me debe exhortar y que me debe llevar a pensar, bueno, ¿qué está pasando? Algo no estoy haciendo bien. O pedirle al Señor, muéstrame, Señor, qué es lo que yo debo corregir cada vez que asista a esa Eucaristía para vivir realmente este mandamiento de santificar una fiesta, pero que ese cumplimiento de ese mandamiento deje ese regalo y ese don en mí. Bueno, y ahora viene una parte, pues la más importante, que es la liturgia de la Eucaristía. Esta liturgia de la Eucaristía, pues empieza con el ofertorio, que es donde pues el sacerdote presenta el pan y el vino, que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y digamos que ahí pues entonces se hace como una oración colecta en favor de toda la iglesia y se ora sobre todas las ofrendas. Es la presentación de los dones. Sigue la plegaria eucarística, que está conformada por la acción de gracias que se hace, el canto del santo, la epíclesis, que es cuando el celebrante entonces extiende sus manos sobre el pan y el vino e invoca al Espíritu Santo para que por su acción se transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. La consagración, que es cuando el sacerdote hace memoria de la última cena, pronunciando las mismas palabras de Jesús. Ahí está el sacerdote en cuerpo y de Jesús. Y el pan y el vino se transforman en ese cuerpo y en esa sangre de Jesús. Nosotros en ese momento, ¿qué deberíamos estar haciendo? Contemplando. O sea, nosotros debemos estar, mucho que no le perdamos ninguna pista a esa forma que se eleva y que está, digamos, ya siendo ya el cuerpo y la sangre de Jesús, en toda la especie. Cada especie es el cuerpo y sangre de Jesús completo. Entonces miren que cuando nosotros miramos eso con esa convicción, pues no estamos viendo ahí un pedazo de pan, estamos viendo a Jesús mismo. Seguramente en ese momento pueden llegar a nosotros como memorias o recuerdos de que hemos visto imágenes de la crucifixión del Señor, en ese momento hemos visto ese cuerpo de Él entregado por nosotros, en ese momento realmente nos estamos dejando como que sorprender por ese milagro que está pasando. Ahí ya hay un milagro eucarístico. Y es que ahí ya hay una transformación, es la transustanciación que se está dando en ese momento, que es esa conversión, esa transformación, que no es una forma nomás, sino que ya es el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Y ahí entonces después digo, bueno, aclamamos el misterio central de nuestra fe, se hace la intercesión, que se ofrece ese sacrificio de Jesús en comunión con toda la iglesia, porque ahí toda la iglesia se está uniendo ahí es donde están en presencia, aunque no los veamos, los ángeles, los santos, la Virgen que está presente en toda la Eucaristía desde que inicia hasta el fin. Ahí se pide por el Papa, por los obispos, por todos los difuntos y por todos nosotros. Ahí es cuando realmente decimos somos una iglesia católica, apostólica, romana, unida. En todo el globo terráqueo estamos unidos en ese momento como iglesia. Y está la doxología, que es cuando el sacerdote ofrece al Padre el cuerpo y la sangre de Jesús
por Cristo, con Él y en Él. Muchas veces tenemos la tentación, porque como hemos asistido tantas Eucaristías, tenemos la tentación de estar repitiendo esa fórmula que solo le corresponde al sacerdote decirle. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque no es litúrgico estar repitiendo esto. Con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, y todo lo que tenemos que decir es amén. Bueno, dentro de esta liturgia de la Eucaristía también viene el Padre Nuestro. Bueno, la paz, el rito viene después del rito de la comunión, que está compuesto por la paz, que está compuesto por la fracción del pan, el Padre Nuestro y la comunión. Dice la palabra. Y mientras estaban comiendo, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dijo y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando el sacerdote está haciendo eso, o sea, como él realmente está representando a Jesús, casi que uno puede visualizar al mismo Jesús ahí, como nos lo han presentado en las películas, lo que tenemos visualmente de la última cena. Y es sentirnos nosotros partícipes de esa última cena, es como sentirnos si nosotros estamos ahí también en esa última cena, o sea, somos unos más de los apóstoles. Entonces es esa belleza de compartir ese momento como debe ser, con esa gracia. Bueno, aquí vamos entonces a poner un zoom sobre el ofertorio. Dice la palabra, porque todo sumo sacerdote está instruido para ofrecer dones y sacrificios. De ahí que necesariamente también él tuviera que ofrecer algo, pues si estuviera en la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrezcan dones según la ley. Entonces aquí, que es como veíamos, el sacerdote presenta los dones, el pan y el vino que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo, se recoge además la ofrenda material de los fieles. Es el momento propicio para que nosotros, hermanos, ofrezcamos nuestras luchas diarias ante el altar del Señor. Ahí se están ofreciendo los dones, pan y vino, pero nosotros tenemos muchas miserias que ofrecerle al Señor y eso es lo que le llevamos allá a su altar, para que Él transforme todo eso. Cuando nosotros entonces ahí nos podemos traer a nuestra mente, no sé, las personas que de pronto con las que tenemos algún tipo de enemistad, que nos ha costado perdonar, ofrecerle ese sentimiento que tenemos nosotros y que de pronto nos está agobiando en ese momento, ofrecerle de pronto esa situación difícil que estamos viviendo, de salud, por ejemplo, esa enfermedad que nos cuesta a veces llevarla con amor, abrazarla, ofrecerle de pronto esa situación económica que estamos padeciendo y que queremos abandonarla, pero también nos cuesta, o sea, nosotros decimos tenemos fe, pero nos cuesta, en el momento en que llega la prueba nos cuesta ser realmente firmes en esa fe, nos cuesta realmente hacerla real, consistente, verdadera, perseverante. Entonces ese es el momento de ofrecerle todo eso al Señor. Esos son los dones que nosotros llevamos. Él se ofrece a nosotros en cuerpo y sangre y nosotros le ofrecemos nuestra humanidad. Y es como si estuviéramos en ese momento haciendo esa mezcla de su divinidad y nuestra humanidad para convertirnos realmente en uno solo. Por eso es que la Eucaristía, es más, lo dice el catecismo, que la Eucaristía es primero fuentísima de toda la vida cristiana y es esa entrega con Él, es esa unión y esa fusión con Él. Es la comunión de la vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios. Entonces digamos que ahí es realmente donde materializamos esa unión con el Señor. Por eso es el momento oportuno en el ofertorio de ofrecerle todas nuestras cargas. Y entonces, si ustedes se van dando cuenta, cada parte de la Eucaristía tiene una etapa que es súper aprovechable para nosotros. Y que cuando nosotros estamos inmersos en lo que está pasando en la Eucaristía y no estamos distraídos, de pronto dejándonos tentar por el enemigo que nos distrae con lo que esté pasando en ella, o con el que esté sentado al lado, o pendiente de quién llegó, de quién no llegó, de cómo se sentó, de cómo no se sentó, de quién salió, de qué. Ese tipo de cosas, cuando nosotros realmente estamos inmersos en este misterio santo, pues la estamos aprovechando. Yo creo que ninguna Eucaristía ahí se nos hace larga porque estamos embebiéndola realmente ahí a Dios mismo. Entonces, fíjense que cada etapa tiene los momentos en que podemos aprovecharla pues de manera
grande y misteriosa. En esta parte ofrecemos entonces todo eso, todo lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, lo bueno, lo malo, los momentos difíciles o las buenas obras que por su gracia hemos realizado. Entonces aquí la reflexión es tal vez, ¿qué le ofrecemos al Señor en ese momento? Si realmente nosotros estamos pensando que mientras el sacerdote está haciendo eso, él está haciendo ya el ofrecimiento de los dones, nosotros, ¿en qué estamos en ese momento? O sea, él está preparando, por ejemplo, cuando él mezcla el agua con el vino, nosotros debemos sentirnos que somos ese agua y Jesús es ese vino, y que en ese momento en que el sacerdote está vertiendo el agua y el vino sobre el cáliz, nosotros estamos siendo ahí, metidos con el Señor, nos estamos fusionando con Él. Y fíjense que el solo hecho de pensar que estamos siendo fusionados con Él nos da una paz y nos sentimos realmente como santificados. Sentimos que en ese momento estamos siendo ungidos por el Señor, con sola la representación mental de lo que está pasando en ese momento en la Eucaristía, involucrándonos nosotros en ese momento especial. Permítame un segundo. En la consagración, que es el momento sublime, la transustanciación, dice la palabra, porque el pan de Dios es el que baja al cielo y de la vida al mundo, y da la vida al mundo. Entonces, por la consagración del pan y el vino se efectúa ese cambio de toda sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Es el momento más sublime de la Eucaristía, cuando el sacerdote convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y fíjense que lo que hemos venido hablando no se le da el valor que tiene. Los milagros eucarísticos confirman esta realidad, pero realmente nosotros no lo estamos creyendo. Si los templos se ven cada vez más vacíos, si cada vez sentimos menos necesidad de asistir a la Eucaristía, pues no estamos creyendo en este milagro que se está presenciando y dando en cada Eucaristía. Entonces realmente nosotros no estamos siendo conscientes del milagro que presenciamos en la Eucaristía. La buena noticia, hermanos, es que aún así, siendo tan terrenales como somos y tan limitados para creer en lo sobrenatural, porque ese es el problema, que a nosotros nos cuesta creer en lo que no vemos, en lo que no tocamos, en lo que no sentimos. Entonces, aún cuando somos tan terrenales y tan pegados de lo material, pues ese milagro, si tenemos una apertura de corazón, ese milagro de tener al Señor en nosotros se está dando igual, pese a nuestra incredulidad. Si hay una disposición y un querer y un deseo realmente, pues se va a dar ese milagro y esa gracia santificante nos va a llegar. Entonces realmente es eso, sentir que nos estamos uniendo con Él. En ese momento debemos estar de rodillas, ¿no? Es un momento sublime, es un momento especial, es un momento sagrado que debemos estar de rodillas, salvo que alguna limitación física nos lo impida. Pero no hay que perder esa reverencia a lo santo, a lo sacro, ese respeto. O sea, cuando nosotros nos ponemos de rodillas y alzamos nuestra mirada para ver esa elevación, pues nosotros realmente, así como está el Papa en esta imagen, nosotros realmente lo que estamos viendo es la grandeza, estamos haciéndonos pequeños para ver la grandeza del Señor. Nos estamos haciendo pequeños para decirle, Señor, yo me reconozco criatura y te reconozco creador. Y estás tú ahí y yo aquí, porque tú eres mi creador, mi maestro, mi proveedor. Es un momento también, digamos, para guardar silencio, contemplar, pero también en ese momento, dentro de nuestra contemplación, podemos poner en sus manos todo aquello que le queremos ofrecer al Señor, pidiéndole, ya no es la miseria que le ofrecemos, sino es como el pedido que le hacemos que por esa entrega y esa muerte de Él, y por ese santo sacrificio, y por ese mérito que tiene su sacrificio, pues que pueda obrar en nosotros, en nuestra conversión, pedir cosas santas, pedir la conversión, pedir que amemos, lo amemos cada vez más, que aumente nuestra fe, que aumente nuestro amor hacia Él. Todas esas cosas bonitas que en ese momento tan sublime le podemos decir a Él, podemos hablar con Él. Bueno, en el momento del Padre Nuestro, pues obviamente es la oración que el Señor nos enseñó. Muchas veces la decimos de manera mecánica, sin reflexionar lo que estamos pronunciando en cada una de ellas. Podemos en ese momento cerrar los ojos para evitar o sea,
si en el momento de la consagración los tenemos que tener abiertos para mirar y contemplar al Señor allí elevado, en el momento del Padre Nuestro podemos tenerlos cerrados como para evitar cualquier distracción y poder decir realmente que cada frase del Padre Nuestro toque nuestro corazón, que sea esa oración que nos llegue, que nos traspasa, que cuando digamos entonces, Padre Nuestro que estás en el cielo, es que nos lo imaginamos allá en el cielo, sentado, mirándonos, cuidándonos con su mirada de amor. Danos hoy nuestro pan de cada día y seguramente hacemos como memoria de las cosas y las dificultades que en ese momento estamos padeciendo, no solamente por ese pan material, sino por ese pan también espiritual, el agobio, la intranquilidad. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas es realmente en ese momento seguir diciendo, Señor, sí, soy débil, he caído, pero por favor, levántame tú. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, traer a la memoria esas personas en las que tenemos alguna cosita que todavía no hemos sanado. Pensar en que así como Él nos perdona a nosotros, esa es la medida de nuestro perdón. Si tú nos perdonas a nosotros, nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, que Él nos ayude a tener siempre estar vigilantes de todo lo que tenemos que hacer, de estar como esos guardianes de nuestra alma. Bueno, que nos libre de todo mal siempre. Esta oración nos invita a afirmar que somos hijos de un solo Padre y hermanos entre todos. Nos enseña qué es lo que debemos pedir y cómo lo debemos pedirlo. Entonces la reflexión es si realmente meditamos a conciencia cada frase del Padre Nuestro. La paz, en el momento de la paz, pues el Señor siempre es paz por esencia, ¿no? Siempre que saludaba decía la paz les dejo, la paz esté con vosotros, siempre que Él en sus pasajes siempre era impartiendo la paz, vete en paz. Entonces Él dice en su palabra, os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como la del mundo, no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Es hacernos partícipes de esa paz del Señor. Entonces, después de la consagración viene una paz en toda la asamblea porque es que el Señor ya vino y se hizo presente. Y esa presencia viva del Señor entre su pueblo, pues nos ha traído la paz a todos. Es una paz que se irradia para todos. Y es la oportunidad para ponernos en paz con los presentes y los ausentes. Ahí seguimos como que sanando, sanando, sanando. Cada Eucaristía es un proceso de sanación interior. Cada Eucaristía, mejor dicho, yo creo que es más valiosa que cualquier terapia de grupo, coach, asesoría de cualquier psicólogo. Bueno, el milagro del Señor se da realmente nosotros cuando se da ese deseo de paz, y aquí la reflexión tal vez es si sentimos ese efecto transformador de cada Eucaristía en nuestras vidas, ¿no? Qué importante es sentir que realmente la Eucaristía nos toca, nos transforma, nos hace diferentes. Y la comunión, que es el momento, pues, importante porque nos vamos a hacer uno con Él. Yo siempre digo que si Dios puede hacer tantas cosas por nosotros desde afuera, ¿cuántas más no podrá hacer habitando dentro de nosotros a través de la comunión? Es que realmente en la comunión es cuando se cumple la palabra del apóstol de que nosotros somos uno solo con el Señor. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Pues claro, si ya Cristo entró en mí. Dice un santo que entre más, creo que Santa Teresa de Ávila, entre más como a Jesús, soy más como Jesús. Entonces fíjense que esa integridad con Él a través de la comunión de su cuerpo es como que traspasa todo mi ser, como que penetra mi ser. Y ese pan, ese cuerpo de Él como que se irradia y va viajando por todo. Yo me imagino viajando por mis arterias, mis venas, por mis músculos, por todo eso. O sea, es como mi vitamina. Dice la palabra, cuando llegó la hora se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Comulgar es recibir a Jesús vivo, hacernos uno solo con Él. Nos convertimos en sagrarios. Miren Aquí su audio, ahorita lo escuchan ellos. Nos convertimos en sagrarios y nuestro esfuerzo es defendernos de las tentaciones para que Él quiera habitar en nuestro interior siempre, siempre. Bueno, ya estaba viendo a ver si había alguna otra queja sobre el sonido.
Bueno, entonces aquí digamos que nosotros estamos haciendo ese traspaso, ¿no? Ese traspaso con el Señor, o sea, él nunca se podrá contagiar de nuestra humanidad y nuestra debilidad, pero nosotros sí nos podremos contagiar de su divinidad y de su santidad, solo por gracia de Él, solo porque Él se nos dona. Podemos ofrecer entonces nuestra comunión por quienes queriendo comulgar no pueden y por quienes pudiendo comulgar no quieren hacer. Pensemos también que eso es una forma muy linda también de sentirnos nosotros como, de alguna forma también como corredentores, ¿no? Como decimos que es la Virgencita corredentora y ese dogma que se está pidiendo dentro de la Iglesia Católica. Pero nosotros ahí somos también pues unos pequeños y humildes corredentores podemos ser cuando nosotros reparamos con nuestra comunión y pedimos y hacemos de cuenta que nosotros estamos comulgando en ese momento y le pedimos al Señor, Señor, recibe esta comunión como si viniera de quienes no comulgan, de quienes queriendo comulgar no lo pueden hacer. Por ejemplo, personas que por algún impedimento, por un matrimonio civil que tienen, no lo han podido hacer y quisieran hacerlo. O por quienes pudiendo hacerlo no lo quieren hacer. Todo el que pudiendo ir a la Eucaristía, acercarse al sacramento de la reconciliación, pues no quiere hacerlo porque no, simplemente no quiere hacerlo, porque pues ha hecho un mal uso de su libertad desafortunadamente y no quiere hacerlo. Entonces, digamos que nosotros también podemos como unirnos como iglesia, pedir por todos aquellos en reparación, por los pecadores, por los que están alejados, por esa iglesia en silencio que no aparece, que deja solo al Señor. Eso es muy, 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 muy gratificante también para Diosito y para la Virgencita, reparar con nuestras Eucaristías. Y aquí tal vez la reflexión que nos tenemos que hacer es si comulgamos siempre en estado de gracia, ¿no? Eso es muy delicado para nosotros que ya conocemos qué es un estado de gracia, qué es estar en pecado mortal y romper esa amistad con el Señor, pues acercarnos a la comunión. Claramente que no, porque estamos pues, pecando, es un pecado grave, o sea, comulgar con conocimiento que no lo podemos hacer. Entonces, pues, estar muy preparados para esa comunión. Bueno, y aquí le decimos a la Virgencita que interceda por nosotros para que cada partícula del cuerpo de tu Hijo se haga uno solo con nosotros. Que nuestra voluntad se alinee a la suya. Que nuestro espíritu y el de Él sean uno solo. Que interceda para poder librarnos de nosotros mismos y de las tentaciones que rompen nuestra amistad con Dios y nos impiden unirnos a Él. Amén. La Virgencita siempre intercesora por nosotros. ¿Cuáles son los frutos y efectos de la Eucaristía? Aquí queremos resaltar algunos. Nos adherimos íntimamente con Cristo Jesús, quien nos transmite su gracia santificante. Qué delicia, nos hacemos uno solo con Él, nos borra los pecados veniales, como vimos. Nos preserva de futuros pecados mortales, es como esa batería, es como ese combustible que nos da para caminar en gracia y evitar esos accidentes del pecado mortal. Nos compromete a favor de los pobres. Nuestra asistencia civil a la Eucaristía nos hace más sensible ante la necesidad de mi prójimo, ante la necesidad del que sufre. Nos da como esas entrañas de misericordia. Nos hacemos parte de la unidad de los cristianos que fortalece toda la iglesia, por lo que decíamos en esa oración comunitaria, nos hacemos todos uno solo. Un estudio de Harvard arroja que asistir a misa favorece la salud. Eso salió hace un par de años y decía que sí, comprobado. O sea, ustedes saben que Harvard es una universidad muy seria y muy prestante en todo el mundo y fue comprobado con estadísticas, con una tabla técnica de cómo las personas que asistían asiduamente, diariamente a la Eucaristía padecían menos enfermedades o no padecían enfermedades frente a otras personas. Y dice algo que les quería compartir también el padre Lorenzo Scupoli, que como saben él es el autor del libro El combate espiritual, libro que por 19 años llevó consigo y leyó San Francisco de Sales. Dice algo muy lindo y es que con la Eucaristía combatimos a nuestros enemigos con la virtud de Jesucristo, combatimos con el mismo Jesucristo y el mismo Jesucristo los combate en nosotros y con nosotros. Porque quien come la carne de Cristo y bebe su sangre está en Cristo y Cristo en él, como dice la palabra. Qué lindo. O sea, con la Eucaristía casi que tenemos también una armadura para todo el combate espiritual que la vida nos va a enfrentar cada día. Bueno, los propósitos para nuestra vida que pueden quedar de la sesión de hoy es: si cada vez que mis deberes familiares y civiles me lo permitan, y aunque no sea día de precepto, asistiré a la Santa Eucaristía.
Ay, no, no la perdamos, por favor, cada vez que podamos. Miren, no sabemos, ya tuvimos una experiencia que es donde nos cerraron los templos, no sabemos si eso pueda volver a ocurrir. Que no nos quede en el corazón el lamento de no haber asistido a una Eucaristía que pudimos haber asistido. Mi deber principal el día domingo y días de precepto será asistir a la misa e invitar a otros. Hagámonos unos promotores de la Eucaristía, contémosle a la gente lo rico que se pasa en la Eucaristía, por ejemplo, todo lo que podemos hacer en una Eucaristía, así como lo vimos hoy, cada momentico de la Eucaristía se puede aprovechar grandemente. Haré conciencia que las gracias recibidas en la misa serán para compartirlas a otros y así vivir en coherencia. Que la Eucaristía nos transforme, si la vivimos con pasión, con el corazón abierto, nos va a transformar casi sin que nos demos cuenta. Como dice la palabra, será ese trigo que crece mientras nosotros dormimos y nos vamos a dar cuenta que nos va transformando. No comulgaré sin estar en gracia y lucharé por conservar la absolución que recibo en cada confesión. Que sea nuestro compromiso, sin estresarnos, pero comprometidos. Sin estresarnos es porque, bueno, si caemos, porque somos humanos y vamos a caer, pues bueno, ya acogemos a la misericordia de Dios. Dice Santa Teresa de Ávila algo muy lindo y es que dice, yo solo puedo presumir de la misericordia del Señor y como no puedo dejar de ser quien he sido, me acojo a su infinita misericordia y a su santo sacrificio, derramado en la cruz y las lágrimas de la Virgencita Santa. Palabras más, palabras menos, pero es eso lo que ella dice. Ella dice que si no puede dejar de ser quien ha sido, por lo menos se acoge a la misericordia del Señor en su santo sacrificio, a los méritos de su santo sacrificio. Y el último propósito que les vengo a proponer es me prepararé para vivir la Eucaristía intensamente. Repasémosla, preparemos nuestra Eucaristía antes de asistir a ella, lleguemos con tiempo. Bueno, y eso era como lo que les quería compartir el día de hoy. Creo que terminé a la hora que me dieron. No sé si me pasé algo, pero trato de terminar en la horita. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Vamos